Hola a todos, bienvenidos al número 27, soy Jack y hoy les voy a hablar sobre la serie Jaguar XJ. Ahora, este es un auto fascinante porque era el mejor auto del mundo cuando salió. Debería haber impulsado a Jaguar a convertirse en lo que hoy en día sería la fuerza dominante en cuanto a autos de lujo. Debería haber estado, ya sabes, por delante de Mercedes, por delante de BMW. Y sin embargo, este auto, de hecho, precipitó el declive de Jaguar en ciertos aspectos. Te voy a contar todo sobre eso, pero primero necesito contarte un poco sobre por qué, cómo se maneja y por qué era tan increíblemente revolucionario en ese momento. Entonces, la serie XJ salió en 1969 y recibió críticas absolutamente entusiastas. Ahora, este auto, de alguna manera, era realmente como el Lexus de su época. En cuanto a comodidad y refinamiento, realmente puso nerviosos a los otros fabricantes de autos de lujo porque estos autos eran increíblemente silenciosos. La marcha era fabulosa, eran una maravilla de manejar. No solo eso, sino que en realidad eran muy baratos. Ahora, uno de los problemas a los que me refería y que realmente perjudicó injustamente a este auto fueron las relaciones laborales de esa época. Ahora, fueran justas o injustas, es innegable que hubo muchas huelgas en ese momento. Y eso significó que esto perjudicó a la serie XJ de dos maneras. Primero que nada, salió al mercado y era un auto tan extraordinario que absolutamente todos querían tener uno, así que necesitaban aumentar la capacidad o al menos mantenerla. Sin embargo, desde el primer día, la producción estuvo limitada por huelgas regulares. Eran al menos cada mes, si no es que más frecuentes que eso. El otro problema con las huelgas era que no solo obstaculizaban la producción, sino que también afectaban la calidad. Y el hecho de que la fuerza laboral estuviera tan descontenta también tuvo un efecto negativo en la calidad de los autos. Ahora, primero que nada, fue el XJ6, el de 6 cilindros, el que se lanzó. En el 72 la versión B12, el XJ12, como este, fue la que se lanzó. Y de nuevo, qué auto tan increíble. Ahora, si lo ves, realmente era el mejor auto de lujo del mundo. Tal vez no en cuanto a calidad de construcción, pero en todos los demás aspectos, si te tocaba uno bueno, eran increíbles. Pero también eran increíblemente baratos. Entonces creo que costaban 9.600 libras cuando salieron por primera vez. Realmente fue el primer B12 producido en masa. Y aunque no estaba disponible para la persona promedio, ciertamente significaba que estos autos llegaron a un mercado que nunca antes había considerado algo tan exótico como un BB12. Pero también necesitas entender lo barato que era en comparación con los competidores. El Mercedes de 6.9 litros, el Cel creo que era, costaba 22.000 libras, más del doble del costo de este, y ni siquiera era un B12, y el rendimiento era prácticamente comparable. Sí, estaban mucho mejor construidos, no eran tan refinados, no tenían una conducción tan suave. Un Lamborghini Miura de la época costaba 17.000 libras, y aún así, este solo era medio segundo más lento en el 0 a 60. El AB12, cuando salió, la primera versión del Auto Serie 2 tenía 255 caballos de fuerza, creo. Eso era suficiente para que este auto hiciera de 0 a 60 en 7.4 segundos y superara fácilmente las 140 millas por hora. Así que más rápido que muchos autos deportivos. Ahora, incluso un Silver Shadow 2 costaba alrededor de 8.000 libras más que este auto, y aún así, este era más refinado. Así que, definitivamente, debió haber sido un auto capaz de superar a todos. Ya sabes, un verdadero fuera de serie.
Desafortunadamente, se convirtió en una oportunidad perdida. Hablemos un poco sobre este auto porque es fantástico. Tiene un kilometraje bastante bajo, 67.000 millas. Pasó 20 años en Suecia y luego 10 años en Noruega. E increíblemente, el dueño incluso ha llevado un diario de cada viaje que hizo. El último dueño, es decir, antes de que regresara al Reino Unido. Así que este es un muy buen ejemplo, y puedo decirte que los informes de la época no estaban exagerados. Es increíblemente silencioso. Realmente apenas puedes escuchar el motor, y es tan suave, es tan sedoso, y el torque está siempre presente. Así que, donde sea que estés, sin importar las revoluciones, si pisas el acelerador, responde al instante, pero de una manera muy agradable y civilizada. Simplemente acelera y avanza suavemente. De hecho, es algo bastante adictivo. La dirección es súper ligera y no tiene absolutamente ninguna sensación que yo pueda detectar a estas velocidades. Pero eso realmente no es un problema en un auto como este. Y es cierto que puedes dirigirlo con la punta de los dedos. Pero lo que para mí destaca es simplemente la forma en que rueda. Y no solo es que ruede bien, porque sí, lo hace, sino la manera en que mantiene el auto bajo control. Ahora, no es un auto para manejar rápido, pero cuando manejas a velocidades cercanas al límite de velocidad, digamos a 50 o 60, la manera en que el auto se mueve, la forma en que amortigua el movimiento, es simplemente fenomenal, es brillante. Ahora, también tenían algunas características interesantes. Esta es la Serie 2 y creo que es el único auto en el mundo que en realidad se volvió más bonito gracias a las regulaciones de choques de Estados Unidos, lo que significó que las defensas tuvieran que elevarse. Así que, para la Serie 2 de este auto, la defensa delantera tuvo que elevarse, lo que significó que la parrilla tuvo que hacerse más pequeña. Y para mí, al menos, se ve mucho mejor que con la parrilla original de la fase 1. No, de la serie 1. Ahora, el interior para mí se siente muy bien. Tienen fama de haber sido construidos bastante mal y de ser un poco chapuceros. Pero tengo que decir que para mí, al menos, el interior no se siente para nada chapucero. Los botones, por ejemplo, aquí, las ventanas, eso tiene una sensación bastante agradable. Se siente bien. Quizá no parece, ya sabes, no parece un artículo de alta calidad, pero se siente bien al tacto. Hay algunas cosas raras aquí. ¿Alguien conoce este aparato Lucas para el estéreo? ¿Qué era en ese entonces? Esto es algo bastante interesante. Además, tiene un pequeño interruptor de aire aquí al frente, uno que se jala. Y aparentemente, uno de los defectos de la serie 1 era que la ventilación no funcionaba tan bien como debería. Así que, para la serie 2, introdujeron este curioso pequeño interruptor que jalabas y abre unas pequeñas rejillas justo debajo de los faros que dejan entrar aire fresco. Muchos de ustedes también sabrán que otra cosa sobre esto es que tenía dos tanques de combustible, pero no están conectados. Así que hay un pequeño botón aquí de combustible y si lo presionas, entonces cambiará entre el tanque derecho y el izquierdo. Los asientos son realmente cómodos, el cuero es hermoso, tiene uno de esos olores que simplemente, ya sabes, todos estos autos de diferentes épocas tienen estos olores particulares que son una gran parte de la experiencia. Y este en particular, y es un poco como algunos de los olores que tienen algunos de los barcos de lujo. No estoy hablando de moho ni de humedad, simplemente tiene, no sé, es ese tipo de olor a pegamento quizá, a cuero y a artesanía. ¡Wow! La dirección es muy imprecisa. De nuevo, no es una crítica, no importa en un auto como este. Pero además de no transmitir nada, es bastante lenta, es bastante imprecisa. No es un auto deportivo y no se supone que lo sea. Pero en realidad, si conduces con calma, suavidad y aplomo, es bastante divertido manejarlo porque tienes que apuntarlo y acelerarlo hacia la curva y hacer todo en cámara lenta. Pero qué cosa tan genial.
Ahora, el X-Coto realmente era un auto brillante y debió haber sido el salvador de Jaguar, pero no lo fue. Y ya lo insinué antes, y una de las razones obviamente tenía que ver con las huelgas y la falta de producción, así que no pudieron aprovecharlo tanto como debieron. Quiero decir, el auto era tan bueno que siguió desarrollándose y vendiéndose hasta, creo, el 91 o 92 en la serie 3. Así que fue un auto brillante para su época, pero estaba limitado, como dije, porque Jaguar no podía producir lo suficiente para maximizar sus ganancias. Pero estaba especialmente limitado por la calidad. Road and Track, una revista estadounidense, cuando lo probó, dijo, sí, es un auto brillante. Sin embargo, este es un auto de prueba completamente nuevo. Ya podían ver problemas con la pintura. El tablero ya mostraba signos de desgaste. Y dijeron que los paneles de la carrocería no encajaban muy bien. Autocar era lo mismo. Estos autos básicamente sufrían mucho por el hecho de que, si te tocaba uno bueno, era absolutamente brillante. Si te tocaba uno que tal vez había sido fabricado en medio de una huelga, entonces había sido ensamblado por diferentes personas. Había habido un poco de intervalo entre el ensamblaje y así sucesivamente. O si había habido problemas con los proveedores de las piezas y recibías algunas cosas de calidad inferior, entonces podrías tener una infinidad de cosas que podrían estar mal. Había problemas eléctricos, había problemas con las cerraduras, problemas con piezas que no encajaban bien. Pero también, en cuanto al ajuste y acabado, especialmente las carrocerías, era lo peor, incluso para los estándares de British Leyland, que era dueño de Jaguar en ese momento, y eso ya es decir algo. Parte de la razón de eso es que la planta de carrocerías que tenía Jaguar ya tenía 25 años y Jaguar necesitaba urgentemente una inversión en ese momento. Aunque no podían producir tantos de estos como necesitaban, aún así producían lo suficiente para obtener una buena ganancia. Pero entre 60 y 9 y 7.425 millones de libras salieron de Jaguar hacia Longbridge, la planta de British Leyland. El dinero fue tomado y básicamente usado y se fue a un pozo sin fondo, lo que significó que Jaguar no pudo invertir ese dinero que realmente necesitaba. En cosas como, por ejemplo, con ese dinero en ese momento, 25 millones era bastante. Jaguar pudo haber comprado un taller nuevo que necesitaba urgentemente, ya sabes, una nueva planta de pintura. Eso pudo haber ayudado a retener a las mejores personas y a los mejores ingenieros, pagándoles sueldos adecuados. Pero porque ese dinero, de alguna manera, no sé si desviado sea la palabra correcta, pero en vez de quedarse con Jaguar, se lo llevaron a otra parte del grupo y se desperdició por completo. Eso significó que la oportunidad de que Jaguar se convirtiera en una empresa líder en su clase se desperdició. Y es una verdadera lástima porque, en cuanto al producto en sí, su diseño tenía tanto potencial, era tan bueno. Incluso hoy en día sigue siendo un auto absolutamente increíble que, en cuanto a lujo, realmente no decepciona en absoluto. Y aún así, todo se perdió. Ahora este Jack pertenece a Angelo. Angelo es italiano y ha tenido un Ferrari 400. Y aún así, dice que prefiere este como auto. Y eso debería decirte todo, porque la mayoría de los italianos somos bastante apasionados por nuestras marcas nacionales y especialmente por Ferrari. Creo que está un poco indeciso, pensando quizás en venderlo. Al igual que yo, le gusta experimentar cosas diferentes. No está 100% seguro, pero si estás interesado, pondré su correo electrónico en la descripción del video. Creo que tiene como 13.000 invertidos en el auto. No sé en cuánto lo va a vender, pero parece un muy buen auto, así que si estás buscando uno, seguro que vale la pena verlo. Muchas gracias a todos por ver, realmente lo aprecio. Si quieres apoyar el canal, hay un enlace de Patreon en la descripción del video. Y si tienes un auto interesante del que quieras que haga una reseña, por favor contáctame por Instagram, es la mejor manera. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.